Teoría de la arquitectura 4, unidad 3, movimientos contemporáneos, del high-tech al neopopular. Aspectos, tratadistas y representantes del high-tech. La tendencia high-tech, que irrumpe durante la década de los 60, intenta superar el movimiento moderno en arquitectura, poniendo en evidencia y dejando a la vista los diversos elementos constructivos. Así, la estructura, las instalaciones, los herramientas y demás sistemas constructivos pasan a ser los protagonistas. La construcción del emblemático edificio del Centre Pompidou, el popular Perrault, en París, de 1977, da la salida del movimiento high-tech que durante los años 90 incorpora a su programa inicial las energías alternativas. Nace pues durante la grave crisis del petróleo de los 70 y se regenera en los 90 con un trasfondo que gira alrededor de la optimización energética. Edificio Pompidou de París, el Centro Pompidou conocido como Beaubourg. Coincidiendo con este proyecto aparece el libro High-Tech, The Industrial Style and Short Book for the Home, de los autores Joan Krohn y Susan Schlesing, en donde aparece la célebre frase acerca de la polémica propuesta: es probable que tu padre lo encuentre insultante. El proyecto, firmado por los arquitectos Richard Rogers y Renzo Piano, entonces muy jóvenes, contó con la contribución del ingeniero Peter Rice de la ingeniería of Arup, que hizo posible una de sus mejores estructuras. Pero, como pasa siempre, el presidente del jurado, quien apostó fuerte por su construcción, fue Jean Prouvé, entonces ya en edad provecta o avanzada. Su declarada apuesta por el brutalismo más extremo transgrede algunos principios básicos que ya desde entonces forman parte del repertorio high-tech. Una clara apuesta por los materiales tecnológicos, el vidrio, el acero inoxidable, incluso la fundición de las piezas Gerberet, en clara referencia y homenaje al ingeniero Gerber. Se mezclan con las instalaciones técnicas. Los conductos de aire de la climatización, los conductos de protección al fuego, los diferentes sistemas de iluminación, las escaleras y ascensores, dejando la piel del edificio de acero y vidrio en un segundo plano, donde la estructura le roba protagonismo. Ahora sabemos, después de muchos años desde su inauguración, y cuáles fueron sus errores de juventud, que luego se han ido corrigiendo. Ya en los años 80 tomó el testigo el arquitecto Sir Norman Foster. Nos dejó algunos de sus mejores proyectos, dando pleno sentido al concepto high-tech. De esa época datan los proyectos emblemáticos del Banco Hong Kong y Shanghái, y también el interesante edificio de Jean Nouvel del Instituto del Mundo Árabe de París. Centro Árabe de París de Jean Nouvel. Cabe recordar que a finales de los años 60 se consiguió llegar a la Luna, se hizo un gran esfuerzo tecnológico y se extendió la idea real de la aplicación de la tecnología que podía mejorar la vida de las personas. Este principio inspiró la nueva arquitectura que luego desembocó en lo que conocemos como high-tech. A medida que las nuevas preocupaciones sociales fueron evolucionando, el programa high-tech fue adaptándose a sus necesidades. En la década de los 90 se incorporaron las nuevas fuentes de energía. En el edificio proyectado para la EDF Electricité de France de Foster, en 1992 a 1996, consigue incidir sobre el ahorro energético, reduciendo a la mitad el gasto energético del edificio.
Edificio EDF Electricité de France. Más adelante, la conocida como arquitectura sostenible da paso al término ecotec, en donde finalmente la construcción de edificios apuesta por la baja emisión de energía, la utilización de materiales tecnológicamente avanzados, pero acordes con materias primas naturales, y el bajo consumo energético, apostando de manera definitiva por las fuentes de energía naturales. El nuevo Ayuntamiento de Londres de Sir Norman Foster. A pesar de que se ideó como un edificio eficiente energéticamente, los resultados no han confirmado su buen comportamiento. Bueno, ahora pasamos al deconstructivismo, aspectos generales representantes. El deconstructivismo es un estilo arquitectónico que para los arquitectos forma parte del reto en lo posible de liberar a la arquitectura del poder de la estética y la utilidad del antropocentrismo. Y si es posible, de construir renunciando a los principios de la arquitectura deconstructivista fundamentales de la tectónica, el equilibrio, la verticalidad y la horizontalidad, y en la medida de lo posible crear una estructura descentralizada, sin Dios. Es una tendencia internacional de la arquitectura que desde comienzos de los años 80 busca una fragmentación del cuerpo arquitectónico y una reorganización heterogénea y aparentemente colapsante de los elementos arquitectónicos que la componen. Fue entonces que en 1988, cuando el arquitecto estadounidense Philip Johnson organizó la exposición de Constructivist Architecture en Nueva York, la cual finalmente estableció el término como un nombre del estilo internacional. La arquitectura deconstructivista también es considerada un movimiento filosófico, el cual fue originado principalmente por el filósofo francés Jacques Derrida, ya que deconstrucción y deconstructivismo son términos de Derrida que él introdujo en la crítica literaria de esta forma de leer la obra, creando conscientemente un conflicto entre el significado del texto y su interpretación aceptada. Fundamentalmente trataba de debilitar las creencias preestablecidas sobre la razón y la lógica, planteamientos que filósofos anteriores, como los del arquitecto Louis Kant, recalcaban. Por el contrario, Jacques Derrida argumentó que el significado de las palabras y de los símbolos, o lo que fuere dentro del deconstructivismo, habría que buscarlo, como por ejemplo el concepto del yin y el yang entre las cosas. Un tejado en arquitectura deconstructivista, por ejemplo, puede percibir la función de un tejado, pero al mismo tiempo se muestra como un elemento de diseño independiente que también existiría fuera de su contexto arquitectónico, relacionado con la escultura o el diseño. El deconstructivismo se presenta como un conglomerado de formas dentadas y heterogéneas que no solo documenta la mayor labilidad, sino que también crea la impresión de que se derrumba en cualquier momento. Y nada más como recordatorio, Louis Kant decía, un edificio es una ofrenda al espíritu de la arquitectura. Otra frase célebre de Louis Kant, que estableció dentro de su teoría de la arquitectura, es que el sol no supo de su grandeza hasta que incidió sobre la cara de un edificio. Incluso si se puede suponer esto al principio, el concepto de deconstructivismo o deconstrucción no significa desmantelar o destruir elementos arquitectónicos, mas sin embargo, la ruptura con la arquitectura y el diseño típico se realiza con líneas rectas y simétricas donde las formas aparentemente inestables se mantienen firmes en el suelo y por lo tanto juegan con nuestros hábitos espaciales a los que no acostumbramos, donde la simetría, el orden y la regularidad pierden su significado. Pirámides y cubos armoniosos son reemplazados por esquinas y bordes irregulares.
Las líneas y formas, por lo demás estrictas, son reemplazados por elementos libres y lúdicos que no solamente representan edificios, sino también muebles para los espacios interiores. No hay límites en el uso de estos materiales y pueden combinarse perfectamente. No obstante, la arquitectura deconstructivista se opone a las normas restrictivas de la arquitectura moderna, por la fidelidad a los materiales, la pureza de la forma o la funcionalidad de las formas. El deconstructivismo en la arquitectura también rechaza la regla de utilizar el ornamento como efecto secundario o como elemento decorativo. Aquí vemos Ufa Crystal Film Palace de Kurt Himmel. La arquitectura deconstructivista es un lenguaje capaz de comunicar valores, siendo este estilo un texto de piedra que transmite la idea a donde el arquitecto se convierte aquí en narrador, captando su fascinante narrativa en el material que es el edificio. En general, a pesar de la diversidad de formas y creando creativos individuales, todos los maestros del deconstructivismo se basan en los motivos compositivos del constructivismo, pero recurren a cierta deformación, lo que les da a sus composiciones arquitectónicas dinamismo y agudeza. Varios autores del deconstructivismo eligen como fuentes diferentes épocas y autores de la vanguardia rusa, por ejemplo, Rem Koolhaas y el trabajo de Hadid se centra en las vanguardias tardías y especialmente en la arquitectura antigravitacional. Y Leonidov Koolhaas incluyen en su composición de su teatro de danza de La Haya, el volumen del cono dorado volcado alberga un restaurante, y Hadid intersecciona un volumen suspendido con locales de club en el proyecto de competición Peak Club para Hong Kong. Otros autores de la arquitectura deconstructivismo, por el contrario, se sienten atraídos por las composiciones dinámicas, arquitectónicas y pictóricas de las primeras vanguardias o por composiciones equilibradas. Aquí vemos el Denver Art Museum de Daniel Lubezki. El deconstructivismo en la arquitectura fue un fenómeno efímero, asociado con el periodo de unos años antes y unos años después de la exposición Arquitectura deconstructivista en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, siendo este uno de los estilos arquitectónicos más complejos. No reconoce la tipicidad, requiere un estudio cuidadoso, individual y descuido, simetría y claridad de líneas, y en este estilo se combina lo imposible. La declaración oficial de las características del deconstructivismo se deben al arquitecto M. Wiley, comisario de la exposición con Philip Johnson. 7 arquitectos exponen: Frank Gehry, Daniel Lubezki, Rem Koolhaas, Pete Eisenman, Zaha Hadid, el grupo Himmelblau y Beth Chamy. Común a su investigación es el interés en el trabajo de los constructivistas soviéticos de la década de 1920, que fueron los primeros en romper la unidad, el equilibrio y la jerarquía de la composición clásica para crear una geometría inestable, con formas puras, desarticuladas y descompuestas. Las características de la arquitectura deconstructivista son elementos caóticos y fragmentados, rocosos e inclinados. Los complejos diseños espaciales tienen un material diverso. Algunos de sus rasgos característicos son la idea de fragmentación, la superficie y el revestimiento de la estructura, las formas que perturban el espacio dominante. La estructura de todo el edificio da la impresión de un caos controlado. Aquí podemos ver el Instituto Lenin y la Biblioteca en Moscú de 1927, que dan el antecedente al deconstructivismo. Este fue un concurso para un monumento a los héroes del Perekop, también en Rusia. Aquí vemos el Teatro de la Danza en La Haya,
que ya habíamos explicado y hablado sobre él en diapositivas anteriores. Este es el Pic Club de Zaha Hadid que presentó en este concurso, y a partir de ahí todas las formas nos dan esta idea relacionadas con el deconstructivismo. La fragmentación espacial. Al dividir toda la estructura en los primeros factores, son los elementos individuales de la estructura en arte sí mismo. Estamos aquí viendo, estas ya son algunas de las características fundamentales de este estilo. El rompimiento de las reglas comunes establecidas. Los creadores del deconstructivismo cruzan las fronteras. Cuando todos eligen una línea recta, por ejemplo, seguramente elegirán una curva o una retorcida. El desorden artístico. Este estilo es una negación del minimalismo, aunque las corrientes tienen muchas características en común. Pobreza, austeridad, falta de adiciones, el deconstructivismo no tiene nada que ver con la simplicidad y el orden minimalista. Las soluciones exteriores e interiores. En este punto se caracteriza por hacer el uso de muros curvados, carencia de estructuras constructivas simples e ideas impredecibles en la esfera arquitectónica. Arte por arte. Uno de los mayores inconvenientes de esta tendencia es la falta de usabilidad. Los críticos admiten unánimemente que se trata de arte por arte, que no se puede utilizar en la vida cotidiana. Las soluciones no son funcionales, son incómodas y duraderas. Esta imagen es de Mark Wigley, uno de los arquitectos fundamentales para el surgimiento y evolución de este estilo. Esta es la casa danzante de Frank Gehry, que se encuentra en Praga, en la República Checa. Siguiendo con las características de este estilo, el caos controlado. Los edificios y las construcciones en un estilo deconstructivo parece como si estuvieran a punto de volcar o caer en un momento. Están diseñados con la idea de estimular la imaginación. El mobiliario juega un papel fundamental en el deconstructivismo, así como un acento en su forma y color. Se debe saber que el mueble debe ser siempre más brillante que las paredes, que el suelo y que el techo. En cuanto a la forma y la composición de la arquitectura deconstructivista, puede diferir en su caprichosidad, pero no en detrimento de la funcionalidad. En este estilo, el principal efecto dominante es crear el efecto de desnivel y curvatura. Para demostrar este efecto en la pared es posible utilizar varios métodos. La introducción de paneles de yeso o piedra artificial para cubrir la madera con pintura texturizada. Los espejos de formas atípicas e inusuales, trapecios, rombos y triángulos son especialmente honrados o usados, pues. El mejor método para decorar paredes es usar pintura ligera en un solo tono. Esta es otra vista de la misma ciudad de la cultura en Galicia. Otra característica de la arquitectura deconstructivista es el pronunciado y delicado juego de luces y sombras en los componentes arquitectónicos, combinando con dinamismo inusual en este tipo de arquitectura. Aunque se prefieren las formas geométricas, el deconstructivismo se defiende contra el orden racional y equilibrado de las masas arquitectónicas del constructivismo. Este estilo ya mencionamos, y también, bueno, se originó a finales de la década de 1980 en Estados Unidos, sí, en esta parte ya del otro lado del mundo, bueno, de este lado, particularmente en Los Ángeles, California, y varios países europeos, ya vimos ahorita varios ejemplos, sobre todo en Europa. Tiene cierto parecismo con el constructivismo ruso, como ya vimos, mencionamos varios imágenes, y
Esto se dio tras el triunfo de la revolución bolchevique, en el caso de la revolución rusa. Este estilo adoptó una actitud de confrontación con la historia de la arquitectura y quiso como deconstruirlo, ¿no? Estos críticos de la arquitectura de constructivismo ven esto como un ejercicio puramente formal con poca importancia social. Kenneth Frampton lo encuentra elitista y distante. Nikos Salingaros llama al deconstructivismo una expresión viral que penetra en el pensamiento del diseño para construir formas destruidas, extrañamente similar a las descripciones de Derrida y Philip Johnson. Es una dura condena de todo el movimiento. Otros puntos de crítica son similares a los de la filosofía deconstructivista, puesto que el acto de deconstructivismo no es un proceso empírico, puede llevar a lo que un arquitecto quiera y por lo tanto sufre de una falta de consistencia. Hoy se tiene la impresión de que los fundamentos filosóficos del comienzo del movimiento se han perdido y que solo queda la estética del deconstructivismo. Este concepto también menciona la influencia del arquitecto posmoderno estadounidense Robert Venturi en su obra Complejidad y Contradicción en la Arquitectura de 1966. El primero en utilizar este término también fue el filósofo alemán Martin Heidegger, quien analizó la historia de la filosofía desde una perspectiva etimológica. Derrida interpretó más tarde el término de construcción utilizado por Heidegger como de construcción en lugar de destrucción. En su obra, el pensador francés sistematizó su uso y teorizó su práctica. Junto con él, otros estudiosos como J. Hillis Miller, Paul de Man y Barbara Johnson utilizaron el término en la década de 1970. En la década de 1980, el término de construcción sirvió para describir una variedad de teorías radicales en filosofía y en ciencias sociales en general. La arquitectura deconstructivista también ha sido influenciada por el minimalismo y el cubismo. Uno de los puntos fuertes del diseño en la arquitectura deconstructivista fue el concurso de arquitectura Parc de la Villette, en París, en 1982, especialmente con la obra de Jacques Derrida y Peter Eisenman, y la premiada de Bernard Tschumi. Al igual que con la exposición de arquitectura deconstructivista, de 1988 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que organizaron, según ya lo habíamos mencionado, por Philip Johnson y Mark Wingley. En este otro concurso de este parque se hace más definido, ¿no? Se define más esta parte del estilo, ¿no? Y el proyecto ganador fue presentado por el arquitecto Bernard Tschumi, con el apoyo de Peter Eisenman y Jacques Derrida. Luego, en 1988, el Museo de Arte Moderno de Nueva York organizó esta exposición de la arquitectura deconstructiva dirigida por Philip Johnson y Mark Wingley. Frank Gehry, Bernard Tschumi, Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Peter Eisenman, Rem Koolhaas y Kob Himmel. Se han presentado dibujos de estos maestros de esta corriente. Un año después, Peter Eisenman inauguró el primer edificio del estilo deconstructivista en el Wexner Center for the Arts en Ohio, Estados Unidos. Aquí está esta imagen del parque de la Villette en París de Bernard Tschumi. Este es el CCB Tower de Rem Koolhaas en Beijing, en China. Esta es otra obra de Zaha Hadid, de las máximas representantes de este estilo, la Innovation Tower.
Otros arquitectos no tan mencionados, pero que también entran dentro de este estilo, es Helmut Schwinzig. Y aquí vemos el gasómetro B para edificios de apartamentos. Y por último, dentro de este estilo encontramos de Michael Holzer el Museo de las Confluencias. Neopopular, aspectos y generalidades y representantes. Este estilo tendencia es conocido con otros nombres. Podemos mencionar que en España se da un movimiento en la literatura conocido con este nombre o incluye a la generación del 27, y de ahí surge la tendencia del surrealismo, que aparte de la literatura se da en la pintura, escultura y arquitectura, que nos hace pensar que el neopopulismo está ligado a esta corriente. Pero se trata de una posición que para cada encargo busca inspiración con los datos del lugar, el clima, el programa, los futuros usuarios, los materiales autóctonos, el detalle y lo concreto, aquello que todas las metodologías sistematizadoras marginan como anecdótico, se convierte aquí en protagonista. Estamos ante una posición que se revela contra el ascetismo racionalista y la ciudad de la idea de estandarización. Se está en una posición totalmente opuesta a la de la nueva objetividad alemana, con sus pretensiones de plantear tipologías tecnificadas, científicas y generalizadas para resolver todos los problemas de la ciudad. Se trata de humanizar, de atender a la psicología del usuario, de recurrir a formas irrepetibles, particulares, espontáneas y orgánicas. Se plantea una arquitectura que en planta es racionalista, pero al mismo tiempo se despliega en formas articuladas y cubiertas para así desarrollar el programa con mayor versatilidad, adaptarse a las topografías y al paisaje y aprovechar las mejores vistas. Los jardines y bosques se acercan a la arquitectura. Pero más allá de un estilo, el neopopular representa una posición proyectual del siglo XX. Para Alvar Aalto, las condicionantes y limitaciones de cada proyecto no constituían ningún obstáculo, sino el tema central en torno al cual se constituiría todo el proyecto. Alvar Aalto creía en la estandarización, pero al mismo tiempo criticaba ferozmente las presiones que oprimían el proceso creativo de cualquier obra. La tradición, los estilos o la normativa son ejemplos de estas presiones. Criticaba que el diseño uniforme no era más que una forma de resolver de una tajada todas y cada una de las miles de decisiones que cualquier diseño plantea. El portugués Álvaro Siza es uno de los arquitectos que de manera más clara ha dado continuidad a esta nueva escuela de énfasis en el dato concreto, modesto, real, a esta singular capacidad para interpretar cada caso y lugar concreto, a este método para afrontar la arquitectura. No se trata de establecer modelos, sino de desarrollar un nuevo concepto, un método de proponer y pensar a través del proyecto. Lógicamente es una posición que se adecúa a composiciones humanizadoras, respetuosas con la psicología del usuario y con las características del entorno y la naturaleza, una arquitectura de la diversidad que tendrá su mayor servidumbre en la falta de un discurso teórico y cultural.